buenas tardes. El día de hoy presentaré mi laboratorio número 2 de TICS. En el problema 30 se sale un switch, que nosotros pongamos un switch con la variable m. Si nosotros ponemos del 1 al 3 saldrá verano. Si nosotros ponemos del 4 al 6 otoño, del 7 al 9 invierno y del 10 al 12 primavera. Problema 35 es un switch con un else. Nosotros ponemos caso 1, nos saldrá enero, nos saldrá el mes, nos saldrá cuántos días tiene. Febrero 28, marzo 31, si ponemos el 3, el 4 de abril sería el 30 y así sucesivamente hasta llegar al 12 que sería diciembre. Propuesto 25. Propuesto 25 se trata sobre un switch and case igual de la variable g. Nosotros escribimos la palabra obrero, nos saldrá. No, nosotros donde dice. No, nosotros ponemos la palabra obrero, perdón, y nos tendría que salir el 15% en hombre y el 10% en mujer. Lo mismo para empleado, nosotros ponemos empleado y nos saldrá 20% hombre y 15% mujer. Propuesta 26, se utilizará un if. Si la variable p es menor o igual que 2.0, se utilizará con la variable d el 0%. Si la variable p es menor o igual que 5.00, se utilizará con la variable d el 10%. Y si la variable p es menor o igual que 10.00, se utilizará la variable d con el 20%. Y en caso contrario, la variable p es igual o menor que 99999, la variable trabajará con el 30%. En el propuesto 27 nosotros ponemos un número, nos saldrá el estado civil, 0 soltero, 1 casado, etc. Propuesto 28 es un switch que abarca 3 switches, cada switch es diferente con un caso diferente. Si nosotros en el primer switch ponemos 1, nos saldrá 2000, 2, 2500. Al revés, en el segundo switch, en el case 2, por ejemplo, es un switch, o sea, un switch adentro de un switch. En el case 2, switch case 1 sería 1500, 2000 y así va variando porque son diferentes switches adentro de un mismo. Igual en el propuesto 29, hay dos switch. Se podría decir que por cada case hay un switch adentro, es diferente. En el primero, en el case 1, se utiliza un switch más. Ponemos el número 1, nos haría Arequipa, 2, Cusco, etcétera. Después cerramos el case 1, abrimos el case 2, ponemos case 1 Cusco, etcétera. Propuesto 22. Es un switch normal. Ponemos el 1, nos saldrá domingo, 2 lunes, martes, etcétera. Por cada día de la semana nos saldrá del 1 al 7. Por cada número, del 1 al 7 nos saldrá un día de la semana. Perdón, esto está todo desordenado, pero bueno, disculpe. En el propuesta 21 es un switch normal, es igual que el anterior. Nosotros ponemos un día, el 1, nos saldrá enero, 2 febrero, 3 marzo, etcétera. Se llegará a 12 que sería diciembre. Este era este propuesto 23. Nosotros ponemos, es un switch normal. Ponemos un signo, nos saldría el signo pues que pongamos. Si ponemos el signo más sería suma, el signo menos menos, el signo asterisco multiplicación y la barra división. El problema 44 se utiliza un while. Si la variable i es menor o igual que la variable n, se utiliza un if. Si la variable i porcentaje de 5 es igual a 0, sería variable c más 1. Es para encontrar el valor de la variable n. El problema 43 es igual que el anterior. Se utiliza un while. Si la variable i es menor que la variable f, dado caso se utiliza un if, que la variable i porcentaje de 2 es igual a 0. El resultado de eso sería la variable sp más 1. Cp, perdón. El problema 41 sería la variable, no, se utilizaría un while
que sería la variable i menor o igual que la variable n. Si en dado caso fuera eso, el valor de la variable s, perdón, para encontrar el valor de la variable s sería igual a variable s más variable i. Y para encontrar el de la i, el valor de la variable i sería variable i más 1. Problema 42. En este se utiliza un while si la variable i es menor que la... No, si para encontrar el valor de la variable i es la variable ni más 1. En este se usa un while, variable i si es menor que la variable nf sería la variable c más 1. En este utilizamos un while, si la variable n es mayor que 0, entonces se utiliza que la variable n es igual a la variable n dividido 5. En el propuesto 36 se utiliza un while y un if. Si la variable i es menor o igual que la variable n, entonces la variable i es igual a 0 y la variable po es igual a 1, es más igual a 1. Si fuera la variable i menor o igual que 0, la variable por sería variable por más igual a 10. Y si fuera la variable i mayor o igual a 0, sería la variable por más igual a 20. Eso sería todo. En el propuesto 31 se utilizan aproximadamente 7 variables para encontrar el valor de la variable c. Se multiplica cada valor de cada siguiente variable. El valor de la variable q por el valor de la variable w, por el valor de la variable e, por el valor de la variable y, por el valor de la variable u. Ese resultado sería el valor de la variable c. Propuesto 37. Se utiliza un while si la variable n es mayor que 1, entonces se utiliza la variable d es igual a la variable n porcentaje de 2. Se utiliza un if, que sería la variable d, porcentaje de 2 es igual a 0 y la variable c más 1 igual. Propuesto 32. Se utiliza un while si la variable n es mayor que 0. La variable d es igual a la variable n por el 10%. Se utiliza un if también, que si la variable d es porcentaje de 2 es igual a 0 y la variable c es igual a 1. La variable n es la variable n dividido 10, el valor de la variable n. Propuesto 33. Se utilizan 3, 6, 9, 13 variables. Si queremos encontrar el valor de la variable r es la suma del valor de la variable n3, la suma del valor de la variable n6, la suma del valor de la variable n9. Y para el propuesto 34 se utilizan 5 variables. Un while, que si la variable n es mayor que la variable que 0, entonces la variable d es igual a la variable n por la variable n porcentaje de 10. Y un if, que si la variable d porcentaje de 3 es igual a 0, la variable s es más igual a 1. Caso 1. Gracias por su atención. Día, o sea, nos saldrá el mes, nos saldrá cuántos días tiene. Febrero 28, marzo 31, si ponemos el 3, el 4 de abril sería el 30 y así sucesivamente hasta llegar al 12, que sería diciembre. Propuesto 25. Propuesto 25 se trata sobre un switch and case igual de la variable g. Nosotros escribimos la palabra obrero, nos saldrá... No, nosotros dice... No, nosotros ponemos la palabra obrero, perdón, y nos tendría que salir el 15% en hombre y el 10% en mujer. Lo mismo para empleado, nosotros ponemos empleado y nos saldrá 20% hombre y 15% mujer. Propuesta 26, se utilizará un if. Si la variable p es menor o igual que 2.0, se utilizará con la variable d el 0%. Si la variable p es menor o igual que 5.00, se utilizará con la variable d el 10%.
Y si la variable p es menor o igual que 10.00, se utilizará la variable e con el 20%. Y en caso contrario, la variable p es igual o menor que 99999, la variable e trabajará con el 30%. En el propuesto 27 nosotros ponemos un número, nos saldrá el estado civil, 0 soltero, 1 casado, etcétera. Propuesto 28 es un switch que abarca 3 switch, cada switch es diferente con un caso diferente. Si nosotros en el primer switch ponemos 1, nos saldrá 2000, 2, 2500. Al revés, en el segundo switch, en el case 2, por ejemplo, es un switch, o sea, un switch adentro de un switch. En el case 2, switch case 1 sería 1500, 2000 y así va variando porque son diferentes switch adentro de un mismo. Igual en el propuesto 29, hay 2 switch. Se podría decir que por cada case hay un switch adentro, es diferente. En el primero, en el case 1, se utiliza un switch más. Ponemos el número 1, nos haría Arequipa, 2, Cusco, etcétera. Después cerramos el case 1, abrimos el case 2, ponemos case 1 Cusco, etcétera. Propuesto 22 es un switch normal. Ponemos el 1, nos saldrá domingo, 2 lunes, martes, etcétera. Por cada día de la semana nos saldrá del 1 al 7. Por cada número, del 1 al 7 nos saldrá un día de la semana. Perdón, esto está todo desordenado, pero bueno, disculpe. En el propuesta 21 es un switch normal, es igual que el anterior. Nosotros ponemos un día al 1, nos saldrá enero, 2 febrero, 3 marzo, etcétera. Se llegará a 12, que sería diciembre. Este era este propuesta 23. Nosotros ponemos, es un switch normal. Ponemos un signo, nos saldría el signo pues que pongamos. Si ponemos el signo más sería suma, el signo menos menos, el signo asterisco multiplicación y la barra división. El problema 44 se utiliza un while. Si la variable i es menor o igual que la variable n, se utiliza un if. Si la variable i porcentaje de 5 es igual a 0, sería variable c más 1. Es para encontrar el valor de la variable n. El problema 43 es igual que el anterior. Se utiliza un while. Si la variable i es menor que la variable f, dado caso se utiliza un if, que la variable i porcentaje de 2 es igual a 0. El resultado de eso sería la variable sp más 1. cp, perdón. El problema 41 sería la variable, no, se utilizaría un while, que sería la variable i menor o igual que la variable n. Si en dado caso fuera eso, el valor de la variable s, perdón, para encontrar el valor de la variable s sería igual a variable s más variable i. Y para encontrar el de la i, el valor de la variable i sería variable i más 1. Problema 42. En este se utiliza un while. Si la variable i es menor que la... No. Para encontrar el valor de la variable i es la variable ni más 1. En este se usa un while, variable i. Si es menor que la variable nf, sería la variable c más 1. En este utilizamos un while. Si la variable n es mayor que 0, entonces se utiliza que la variable n es igual a la variable n dividido 5. En el propuesto 36 se utiliza un while y un if. Si la variable i es menor o igual que la variable n, entonces la variable i es igual a 0 y la variable po es igual a 1, es más igual a 1. Si fuera la variable i menor o igual que 0, la variable por sería variable por más igual a 10. Y si fuera la variable i mayor o igual a 0, sería la variable por más igual a 20. Eso sería todo. En el propuesto 31
Se utilizan aproximadamente 7 variables para encontrar el valor de la variable C. Se multiplica cada valor de cada siguiente variable. El valor de la variable Q por el valor de la variable W, por el valor de la variable E, por el valor de la variable Y, por el valor de la variable U. Ese resultado sería el valor de la variable C. Propuesto 37. Se utiliza un while. Si la variable n es mayor que 1, entonces se utiliza la variable d es igual a la variable n porcentaje de 2. Se utiliza un if, que sería la variable d, porcentaje de 2 es igual a 0 y la variable c más 1 igual. Propuesta 32. Se utiliza un while si la variable n es mayor que 0. La variable d es igual a la variable n por el 10%. Se utiliza un if también, que si la variable d es porcentaje de 2 es igual a 0 y la variable c es igual a 1. La variable n es la variable n dividido 10, el valor de la variable n. Propuesto 33. Se utilizan 3, 6, 9, 13 variables. Si queremos encontrar el valor de la variable r es la suma del valor de la variable n3, la suma del valor de la variable n6, la suma del valor de la variable n9. Y para el propuesto 34 se utilizan 5 variables. Un while, que si la variable n es mayor que la variable que 0, entonces la variable d es igual a la variable n por la variable n porcentaje de 10 el día de hoy. Y un if, que si la variable d porcentaje de 3 es igual a 0, la variable s es más igual a 1. Se utiliza un for. Gracias por con la variable i la variable i tiene valor como 1, entonces si utilizamos este caso utilizamos la variable s más 1 igual. Ahora si utilizamos este usaríamos este. Propuesto 43 tiene 3 fors, lo cual significa que necesitamos en el primero, nos dan como que la variable i es igual a 1, la variable i, si la variable i es menor o igual que la variable n, entonces la variable i es más igual a la variable i. Si la variable i, en el segundo la variable i es igual a 2, si la variable i es menor o igual a la variable n, utilizamos la variable sp más igual a la variable i. Y si en el otro for nos da la variable i es igual a 1 y si la variable i es menor o igual que la variable n, se utilizará la variable s más igual a 1. En el propuesto 52 se utilizarán 3 variables, pero de la variable n saldrán 4 subvariables, por lo tanto necesitamos que usamos un for, que sería la variable i igual a 0. Si la variable i es menor o igual a 4, entonces sería, utilizamos un if, la variable n por la variable i es mayor que la variable ma, entonces la variable ma es igual a la variable n por la variable i. Y en el otro for, si utilizamos la variable i es igual a 0, y si la variable i es igual a menos 4, es menor o igual a 4, utilizamos un if, que sería la variable n por por la variable i es menor que la variable n, me, entonces la variable me sería la variable n por la variable i. En el propuesto 53 necesitamos hallar el valor de la variable s mediante esto. Entonces, si nosotros sumamos el valor de cada variable, de la variable n0 más la variable n1, variable n2, más la variable n2, más la variable n3, más la variable n4, más la variable n5. El resultado de esa suma es el resultado de la variable s, es el valor de la variable s. Propuesto 41. Utilizamos
Variables para encontrar el valor de la variable SC es igual a la variable n por la variable n. Si queremos encontrar el valor de la variable SCC es igual a la variable n por la variable n por la variable n. Si queremos encontrar el valor de la variable S es igual a al valor de la variable SC más la variable SCC. El propuesto 44 utilizamos un for si la variable i es igual a 1 y si la variable i es menor o igual a la variable n, la variable s, el valor de la variable s sería el valor de la variable i más el valor de la variable n. Propuesto 45 utilizamos un while si la variable t es mayor menor que cero, entonces el valor de la variable d sería la variable t porcentaje de 10. El valor de la variable t sería la variable t dividido 10. Y el valor de la variable i sería la variable i por 10 más la variable d. En propuesto 51 eh, utilizamos tres variables. De esas salen, de la variable n salen 4. Para eso utilizamos un for en el que si la variable i es igual a 0, entonces la variable i es menor o igual a 4. La variable s es más o igual a la variable n por la variable i. Entonces el promedio, la variable prom, sería el valor de la variable s dividido 4. La variable prom sería promedio. En este propuesto quieren sacar el promedio a los alumnos. Para el propuesto 54 se utilizan tres variables de las cuales de la n salen 4. En el primer for necesitamos hallar el valor de la variable ma y en el segundo la variable me. Entonces si en la variable ma el variable de i es igual a 0, entonces la variable de i es mayor o igual que 6, entonces utilizamos un if, la variable n por la variable i es mayor que la variable ma, entonces la variable ma es igual a la variable n por la variable i. Y en el otro for, si la variable i es igual a 0 y el valor de la variable i es mayor o igual que 6, entonces usamos un if, que sería si la variable n por la variable i es menor que la variable m, entonces la variable m sería igual a la variable sería igual a la variable n por la variable i. Gracias por su atención.